Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los pensadores más cañeros y polémicos de la historia, Jean-Jacques Rousseau. Y vamos a ir directos al corazón de su pensamiento, a la idea que lo cambió todo. Ahí va. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Ojo con la frase, porque esta es la idea que lo dinamitó absolutamente todo. Es el núcleo, el centro de todo el pensamiento de Rousseau. Y no es solo que fuera una bomba en su época, es que, ya veréis, nos sigue explotando en la cara hoy mismo. Claro, la pregunta es inevitable. ¿De verdad? ¿Qué le llevó a Rousseau a estar tan convencido de que nacemos, digamos, puros, y es la sociedad la que nos va torciendo por el camino? Pues vengo, vamos a seguirle el rastro a su razonamiento para ver cómo llegó a esta conclusión tan potente. Vale, para entender a Rousseau, lo primero es ponerlo en su sitio. Estamos en el siglo de las luces, la Ilustración, pero mucho ojo, porque aunque Rousseau es una de las grandes figuras de esta época, en realidad fue como el rockero en una fiesta de música clásica. Fue la voz discordante, el rebelde que le ahogó la fiesta del progreso a todo el mundo. A ver, pensemos un momento en el siglo XVIII. La gente como Voltaire, estaba súper a tope con la idea de progreso. Creían firmemente que la razón, la ciencia, el arte, todo eso nos estaba sacando de la barbarie y nos hacía mejores, más civilizados. O sea, el optimismo era brutal, una confianza ciega en que íbamos a mejor. Y en medio de toda esa fiesta optimista llega Rousseau y ¡zasca!, suelta la bomba. Todo eso que sus colegas llamaban progreso, él lo veía como una auténtica decadencia moral, pero disfrazada de lujo y cultura. Para él, las ciencias y las artes no nos estaban mejorando en absoluto. Al contrario, eran la fuente de todos nuestros vicios. Una idea que iba, totalmente a la contra. Entonces, claro, si la sociedad es la que nos estropea, la pregunta es, ¿cómo éramos antes? ¿Cómo era el ser humano en su estado original? Pues para responder a esto, Rousseau nos invita a hacer un viaje con la imaginación, un experimento mental alucinante. Vamos a ese hipotético estado de naturaleza. Y aquí es donde vemos lo radical que era, porque antes de él, gente como Hobbes se había imaginado ese estado de naturaleza como un infierno, ¿no? La famosa guerra de todos contra todos, el hombre como un lobo para el hombre. Pues llega Rousseau y le da la vuelta a la tortilla por completo. Dice, «Lobos, ¿qué va? Éramos buenos, éramos felices». Este esquema nos ayuda a visualizar la idea del buen salvaje. Es muy sencillo. En el estado de naturaleza, el ser humano es libre y feliz. Punto. Pero al entrar en la sociedad civil se convierte en todo lo contrario, esclavo, desgraciado y malo. ¿Y qué es lo que provoca esta caída en picado? Pues según Rousseau, ahí están los culpables, la propiedad privada, las artes, las ciencias, y como veremos luego, su solución para salir de este lío pasa por dos caminos, una educación diferente y un nuevo pacto social. O sea, en ese estado, que suena casi paradisíaco, el buen salvaje era autosuficiente. No era egoísta porque no necesitaba serlo. Se movía básicamente por dos impulsos naturales. Por un lado, el amor de sí, que no es egoísmo, es simplemente el instinto de conservarse, de cuidarse, y por otro, la piedad, una especie de empatía natural, el sentir pena si ves a otro sufrir. Y sobre todo, por encima de todo, era libre. Vale. Y aquí llega la pregunta del millón, ¿no? Si éramos así de buenos, de libres, de puros, ¿en qué momento se fastidió todo? ¿Cuál fue para Rousseau ese pecado original que nos sacó del paraíso? Atención a esta frase porque es demoledora. Para Rousseau, el momento exacto en que todo se fue al garete fue este. El primer hombre que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró a gente lo bastante simple como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Boom! Ahí está. Con esa primera valla, con ese primer «esto es mío», se acabó la inocencia. Es que es el punto clave. En el momento en que alguien planta una cerca y dice «esto es mío», nacen la desigualdad, la envidia, la rivalidad, todo el pack. Ese gesto, que parece una tontería, es para Rousseau el que dinamita el estado de naturaleza y nos mete en una espiral de corrupción de la que, ya no hemos podido salir. Vamos a ver ahora más a fondo cómo esa caída en la sociedad nos cambia por dentro, cómo nos va, como diría él, corrompiendo hasta el tuétano. Es que el cambio es radical, un giro de 180 grados. La libertad se convierte en esclavitud, la igualdad en desigualdad. Y fijaos en esto, que es muy importante. El amor de sí, ese instinto sano de supervivencia, se transforma en amor propio. Y el amor propio ya es otra cosa, es egoísmo, es vanidad, es esa necesidad de compararte y de sentirte superior a los demás. La compasión, por supuesto, se va por el desagüe. Claro,
Al vivir en sociedad, dejamos de ser auténticos. Empezamos a mirar de reojo al de al lado, a compararnos, a querer lo que tiene el otro, a vivir completamente pendientes de lo que opinen de nosotros. Nos volvemos artificiales, calculadores. Es como si dejáramos de ser nosotros mismos para convertirnos en un actor que solo busca el aplauso de los demás. Perdemos nuestra esencia. Uf, el panorama que pinta es bastante negro, ¿verdad? Pero cuidado, Rousseau no es solo un cenizo que viene a deprimirnos, no se queda solo en la crítica, él también propone soluciones. La gran pregunta es, ¿hay alguna manera de arreglar este estropicio? Y aquí una cosa súper importante que hay que entender. Rousseau no propone que volvamos a vivir en los árboles. Sabe perfectamente que eso es imposible, no es un primitivista. La solución no es cargarse la sociedad, sino, y esta es la clave, reconstruirla desde los cimientos. Crear una sociedad nueva, sobre unas bases totalmente diferentes. Y para esta tarea, que es gigantesca, Rousseau propone una estrategia en dos frentes, porque se da cuenta de que no puedes arreglar a las personas si no arreglas la sociedad, pero tampoco puedes arreglar la sociedad si no arreglas a las personas. Así que por un lado, ataca el problema político con su famoso libro El contrato social, y por otro, el problema individual, con un nuevo modelo educativo, que explica en su otra gran obra, Emilio. Vale. El contrato social. ¿De qué va esto? Pues la idea es, básicamente, hacer un pacto justo en el que nadie esté por encima de nadie. ¿Cómo? Cada persona cede sus derechos individuales no a un rey, sino a toda la comunidad. Y de esa unión nace lo que él llama la voluntad general. Ojo, que no es la suma de lo que cada uno quiere para sí mismo, sino lo que es mejor para todos. Y como todos hemos participado en crear esa voluntad general, cuando obedecemos las leyes que salen de ella, en el fondo nos estamos obedeciendo a nosotros mismos. Y así, tachán, recuperamos la libertad. Y luego está Emilio, que es una auténtica revolución en la educación. La idea es criar a un niño, Emilio, protegiéndolo de toda la porquería de la sociedad. Es lo que se llama una educación negativa. No se trata de embutirle conocimientos en la cabeza, sino todo lo contrario. Se trata de proteger su bondad natural para que no se estropee, que aprenda por sí mismo, de la experiencia, desarrollando primero los sentidos y los sentimientos. La razón ya vendrá después. Y esta frase lo resume todo. Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres. Al final, tanto en la política como en la educación, lo que Rousseau busca desesperadamente es salvar eso que para él nos define como seres humanos, la libertad. Y que nadie piense que estos son solo pajas mentales de un filósofo. Para nada. Su pensamiento fue, literalmente, la mecha que prendió la Revolución Francesa. Y hoy, 250 años después, seguimos dándole vueltas a los mismos debates que él abrió. Sobre la democracia, la desigualdad, la educación. Su legado es, sencillamente, brutal. Así que, para terminar, la pregunta que Rousseau nos lanza desde el siglo XVIII sigue estando ahí, más viva que nunca. Esta sociedad en la que vivimos, con sus redes sociales, su competitividad, sus reglas, ¿saca lo mejor de nosotros? ¿Nos hace más buenos, más libres, más felices? ¿O en el fondo nos está corrompiendo poco a poco? Ahí os dejo la pregunta.